Bueno, y vamos con Especies 2 de 1998, dirigida por Peter Maddock, que tampoco no se queda atrás con el elenco. ¿Ah? Tenemos acá al James Cromwell, vuelve Natasha Hendricks, ¿cómo se llama? James Marsden. Ahí No, te digo al tiro. se me Michael fue el nombre. Madsen era el protagonista principal, Sí, Natasha Henstridge, Mark Helgenberg vuelve. repite nuevamente, Justin Lazar, Michael T. Williamson, George D'Souza, James Cromwell, Sí. Miriam Steer, Sarah Winter y Baxter Harris conformaron el elenco de esta segunda película. Película que yo descubrí en Cine Canal, en su época, por allá en los 2000, porque la película se estrenó en 98 y 2 años después llegaba al cable. Que entretenía, que también tiene su atmósfera y todo, pero ya pierde esa tensión que tenía la primera parte. ¿Por qué? A mi parecer, como que aceleraron mucho la trama, ya esta dura como 1 hora y media, se fueron más a lo efectista, a la acción, pero perdieron todo ese toque de tensión que tenía la primera parte y emoción. Y claro, a este le fue bastante mal en el cine. Los efectos especiales sí mejoraron bastante en comparación a la primera. Hay escenas bien potentes de los monstruos también. Acá hay más erotismo incluso. Acá hay más de todo, hay más acción, hay más erotismo, pero hay menos emoción, menos trama. Todo más a la rápida. Michael Madsen, el protagonista de la película, aparece recién a la media hora después de la película. Está George Dusanda, que es un gran actor también, que interpreta a un coronel o un general en esta película. Y bueno, James Cromwell, que en esa época, en los años 90, era el rey de los coprotagonistas y en cada papel que salía, su actuación era brillante en esa época. Y acá, incluso en un papel pequeño, no tan bueno, hace un muy buen papel, es un muy buen actor. Y claro, como que pierde la atención en todo sentido y no resulta. A mí al menos la película me entretiene, la he visto varias veces, si me la tomo por ahí la voy a ver, pero no tiene comparación alguna con la primera, aunque visualmente es mejor. Mira, esta obviamente que es absolutamente menor y por eso también en esta película se invierten, te digo de inmediato, Se se invierte, pero. invierten casi 34 millones, una cifra No, muy parecida a la primera, sí, sí, y realmente esta película fue un fracaso en todos los frentes, en como todos lo frentes. mencionaron los especialistas. No fue definitivamente el éxito que se esperaba. Ahora, a mí lo que me llama la atención, si esta fue un fracaso, ¿por qué decidieron continuar con la saga en dos películas más para televisión? ¿O tenían algún contrato o algún compromiso para continuar? ¿O a lo mejor les gustó la historia y quisieron seguir desarrollándola hasta donde más pudieron? Yo creo que eso es lo último. Pero claro, no, Pero esta película no, es un fracaso en todo sentido. A mí me entretiene, es como un placer culpable verla, pero no tiene. Técnicamente, para la época, para el presupuesto, sí estaba correcta, pero la trama deja bastante que desear, hay mucho vacío en el guión, las actuaciones también no. Llega a rato el personaje Michael Madsen a ser caricaturesco, el personaje de este astronauta afroamericano también, como que no ayuda mucho. Y claro, la película tiene todos los componentes para poder ser una muy buena historia. Yo creo que ahí, no sé, o el guionista o el director no supieron llevar la historia, porque Peter Maddock bueno, tampoco es un gran director. no. O sea, yo creo que de Roger Donaldson A Peter eh, Maddock mucho la diferencia. A Peter Medak es Meda. bastante la diferencia y la verdad, no, yo creo que aquí, es que yo creo que, mira, yo creo que se entusiasmaron con lo que tenían tras de sí. Yo creo que no supieron trabajar bien este proyecto definitivamente. Estamos hablando de una película que se hizo 2 años después de la primera película. Sí. Yo creo que se apresuraron mucho, se entusiasmaron mucho con la primera película y yo creo que deberían haber esperado un tiempo más. Ahora, yo acá estaba mirando la película,
te digo de inmediato, la película ocupa el cuarto lugar en su primer fin de semana de estreno en los Estados Unidos, donde comparte la taquilla con City of Angels, Lost in Space y Titanic. Uf, Así que igual era difícil. no tenía por dónde Para que todo esta era película entrara. difícil. Sí. Por eso te digo yo que en general yo creo que escogieron mal la fecha. Debería haber sido otra fecha, a lo mejor No, hubieran tenido pero una poquita, la película es mala. La película es mala, hay que decirlo. No, no es una gran película. no, tiene sus no, momentos, pero pero obvio, pero si tú la tiras a los leones contra estas tres producciones, y obviamente más que encima siendo mala. tienes todas de perderla. Si la hubieras tirado a lo mejor en otra fecha, a lo mejor yo no te digo que iba a sobrepasar y hacer una taquilla como la primera, No, pero por lo menos hubiera sido segundo una lugar. taquilla más decente, porque la película obtuvo ¿Cuánto ganancias recaudó? obtuvo ganancias el primer fin de semana de solo 7 millones,4. O sea, bajísimo para una película que costó un presupuesto que bordeaba casi los 35 millones de dólares y termina recaudando a nivel americano 19,2 millones y recaudo en todo el mundo 26 millones y Uf, fracción. ni siquiera O sea, recuperaron la inversión. fue un gran fracaso comercial. Sí, Y acá, por ejemplo, las críticas a la película, por ejemplo, que fueron bastante negativas, y la película en general recibe las peores críticas, a diferencia de lo que fue su anterior predecesora. película. Algunos dicen torpemente explotadora y descuidadamente ensamblada. La Sí. especie 2 no logra superar el listón bastante bajo establecido por su predecesor menos que Sí, estelar. hay que decirlo, si Eh, la primera es muy entretenida, tiene su tensión y todo, pero tampoco es una gran película, o sea, superar Especie uno no es tan difícil. Y aún no, así no lo hicieron. Así que bueno, yo en esta oportunidad es un hombre, el depredador, que necesita engendrar acá para invadir a la Tierra y bueno, igual era bien ridículo porque yo me acuerdo que ya em, tenía relaciones con las mujeres y salían los bebés y todo y él los escondía como en un granero y claro, y las mujeres quedaban ahí muertas y todo y cómo no había una policía, nada, no. Entonces, todas esas tramas como que quedaba así como al aire. Entonces, ¿cómo hizo eso? Igual uno necesita un poco como de explicación, o sea, tiene que tener un poco de coherencia. Y esta película no la tenía, al menos la primera tenía un poco más de coherencia y esta absolutamente nada. es que yo creo que, por eso te digo, yo creo que acá jugó en contra porque, a ver, si nos fijamos en quién fue el encargado de escribirla, fue Chris Brancato, el que se encargó de escribir el guión Muy de mal esta guión. película, a diferencia de la primera, que el guión fue escrito por Dennis Feldman, Mm, que, que es un guionista y sí. productor de cine y director de cine también, bastante conocido para la época. Entonces, yo creo que si vemos, mantiene al elenco principal, Sí. menos sin Ben Kingsley, No, pero eso no acuérdate que basta. Ben Kingsley No, murió. sí, pues, pero eso no basta. No basta porque si tú no estás apoyado en un buen guión, en una buena historia, o que por último esa historia sea coherente, si tampoco pidamos de que Sí, sea, de que sí. sea un guión, wow, o sea, que vas a ganarte todos los premios, no, pero que sea una historia coherente, o sea, que por lo menos tú veas la película, tú la entiendas, la disfrutes y disfrutes los 90 y tantos minutos que tiene la película. Entonces, en esta no pasa eso. Si uno la Incluso, compara in- si uno la compara incluso con la la primera, segunda a mí se me hizo más larga que la primera. y es más corta, Sí, y es más corta. y es más corta. Es, es más corta porque esta tiene, la segunda tiene 93 minutos, o sea, Sí, prácticamente tiene menos de una hora y media de película. Quítale los créditos, sí. que son como 3 minutos y algo, tiene prácticamente casi una hora y media. Mira, Es que yo creo dale, que por lo mismo, ¿ah? Yo creo que por lo mismo, no porque hay guión. como ya la película se te estaba haciendo, digamos, ya no muy agradable, no muy entretenida,
Ya, por eso que a lo mejor tú la sentiste más extensa.